Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a empezar el estudio al capítulo 2, haciendo referencia al día de Pentecostés. En Hechos 2, del 1 al 4, nos dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos el día que cae el derramamiento del Espíritu Santo sobre los que estaban juntos esperando la llegada de la promesa que les había dado Jesucristo, que tenían que esperar en Jerusalén, como nos dice Hechos del 1, 6 a 9. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí vemos cómo Jesucristo les promete que iban a ser llenos del Espíritu Santo y serían sus testigos. Y después de decirles estas cosas, Jesucristo fue alzado al cielo para recibir el reino con el Padre, sentado a la diestra del Padre. El apóstol Pedro nos lo describe cómo llegó ese derramamiento del Espíritu en ese día en Pentecostés, en Hechos 2 del 16 al 18. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Aquí explica el apóstol Pablo que el derramamiento del Espíritu Santo fue lo que estaba profetizado por Joel en Hechos 2, 28 al 30, donde nos dice: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y siervas, y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Aquí vemos, hermanos, lo que estaba profetizado en Joel 2, 28 al 30, y cómo los apóstoles esperaban en Jerusalén lo que les había mandado el maestro que tenían que esperar para comenzar la iglesia, su ministerio. En Hechos 2, 32 al 35, esto solamente fue después de la ascensión de Jesucristo, donde Jesucristo iba a mandar la promesa del Padre una vez haya sido resucitado y sentado en el trono a la derecha de Dios. Como nos dice Hechos 2, 32 a 35, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta llegada del Espíritu Santo, hermanos, fue solamente después de la ascensión de Jesucristo. Primero, hermanos, tenía que morir, como dice el apóstol Pedro, y se los explica en el sermón después del Pentecostés, donde le dice que Jesucristo resucitó. Primero, hermanos, Jesucristo tenía que venir a cumplir las profecías de morir por los pecados de nosotros, luego resucitar y por último
ser exaltado a la diestra de Dios para mandar la promesa del Espíritu Santo que venía del Padre, pero primero tenía que Jesucristo morir, resucitar y llegar al trono a sentarse a la diestra de Dios para entonces mandarnos el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. En Lucas 24:49, Jesucristo les prometió a los discípulos que él mismo iba a mandar el Espíritu Santo. Y dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Esta investidura venía de lo alto, hermanos, cuando Jesucristo ascendió al cielo y enviaría la promesa del Espíritu Santo. En Lucas 3:15 al 16, a Juan el Bautista le preguntaron si él era el Cristo y él respondió, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí Juan el Bautista está profetizando cómo Jesucristo los bautizaría en Espíritu Santo y fuego, hermanos. En Mateo 3:11 nos lo vuelve a repetir y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí Juan el Bautista sabía su rol profético. Él sabía que Jesucristo, solamente Jesucristo, iba a venir a bautizar en el Espíritu Santo. En Juan 15:26, mismo Jesucristo prometió que él mismo enviaría el Espíritu Santo. Y nos dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Solo Jesucristo podía enviarnos el Espíritu Santo, y esto nos lo envió después de que fue ascendido al cielo y tomado el lugar a la diestra del Padre. En Juan 16:7 nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí vemos, hermanos, que solamente Jesucristo podía mandar al Consolador, al Espíritu de verdad, una vez resucitado de los muertos y una vez habiendo sido ascendido al cielo y tomando su lugar a la diestra del Padre. Solamente Jesucristo tiene el poder de bautizar en el Espíritu Santo y de enviarnos el Consolador que nos guía a toda la verdad, hermanos. Solamente es mientras aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, para que venga sobre nosotros el Espíritu Santo y nos bautice con el Espíritu Santo que Él prometió que iba a enviar a todo aquel que creyera y lo aceptara como su Señor y su Salvador. En Lucas 4:17 al 21, Jesucristo, hermanos, mismo no podía empezar su ministerio sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Así la iglesia tampoco podía empezar su ministerio antes de ser investidos del Espíritu Santo desde lo alto. La promesa que había prometido Jesús, que tenían que esperar en Jerusalén para llegar el Espíritu Santo sobre ellos y comenzar su ministerio. Así Jesucristo esperó ser lleno del Espíritu Santo para comenzar su ministerio, como nos dice Lucas 4 del 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura
delante de vosotros. Aquí, hermanos, empieza el ministerio de Jesucristo cuando fue lleno del Espíritu Santo. Jesucristo no podía empezar su ministerio antes de ser lleno del Espíritu Santo. La iglesia no podía empezar su ministerio sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Como vemos en esta tabla que nos lo relata, hermanos, como en Lucas capítulo 3 y en Lucas capítulo 4 nos habla que Juan el Bautista prometió que el Espíritu, que el Mesías vendría a bautizar en Espíritu Santo y fuego. En el libro de los Hechos nos narra cómo vino el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia, hermanos, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Aquí vemos cómo en Lucas se promete que el Mesías iba a bautizar con el Espíritu Santo, y en Hechos 2 se cumple. En el capítulo 3, 21 al 22, dice que el Espíritu en el bautismo vino en el Espíritu de Jesús. Así, la iglesia, hermanos, recibe el Espíritu en los creyentes cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo. Vemos cómo Jesucristo tenía que ser lleno del Espíritu Santo, tenía que ser bautizado por el Espíritu Santo para empezar su ministerio. La iglesia, de igual forma, antes de empezar su ministerio, tenía que ser llena del Espíritu Santo. Por eso en el día del Pentecostés es donde nace la iglesia de Jesucristo. En Lucas 4, 18 al 19 nos dice cómo Jesucristo fue lleno y se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, donde dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y en Hechos 2 nos narra, hermanos, el programa misionero de la iglesia según lo que había profetizado Joel 2, cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento de Joel 2, en Hechos 2, en el derramamiento del Espíritu, y cómo Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, según la profecía que había hecho Isaías 61. Aquí vemos, hermanos, claramente que el ministerio de la iglesia y de Jesucristo tenían que estar llenos del Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Tanto Jesucristo como la iglesia tenían que ser llenos del Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio, hermanos. Aquí lo vemos claramente en esta tabla, y este es el propósito del capítulo 2 de los Hechos. Cómo fue investido la iglesia del Espíritu Santo y cómo empieza su ministerio. Es importante la sucesión, hermanos, porque la sucesión nos dice que en la sucesión puede proveer un asunto complicado cuando el sucesor no era designado con anticipación. De acuerdo a una línea de tradición, las luchas por el reino de Alejandro Magno, después de su muerte, derivado de sus deseos de disputar el reino para el mejor hombre. Aquí vemos cómo hubo una disputa después de la muerte de Alejandro Magno para quedarse con su reinado, a comparación de la sucesión de Salomón, de David, que se llevó de forma segura solo por una formal campaña. Y Jesús, hermanos, sin embargo, él mismo decidió claramente a sus sucesores que iban a ser sus 12 apóstoles, como nos dice Lucas 6, del 12 al 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesucristo llamó a los que serían sus predecesores y que seguirían llevando el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Jesucristo los designó, y a todos los que creemos en el nombre del Salvador y en el mensaje que nos llegó de los apóstoles, a todas las naciones, a todos los que hemos recibido el Espíritu Santo, creyendo a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, en el Evangelio que Él nos trajo, hermanos. En Segunda de Reyes 2, del 1 al 6, vemos la sucesión
de Eliseo cuando el profeta Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Así como Jesucristo fue llevado al cielo y heredó su ministerio a los apóstoles, así Elías fue llevado en un torbellino al cielo y deja su ministerio a Eliseo y el Espíritu Santo que tenía sobre él, como nos lo relata en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 6, donde dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y salieron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabéis que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil me has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yéndose ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego se apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Aquí vemos, hermanos, cómo Elías es llevado al cielo y deja su ministerio y una porción doble de su espíritu sobre Eliseo para que siga su ministerio de profeta en Israel. Así, de la misma forma, hermanos, este pasaje hace una analogía a Jesucristo, donde los apóstoles vieron a Jesucristo siendo elevado al cielo y cómo iban a heredar el ministerio, el Espíritu Santo que les iba a enviar Jesucristo para que siguieran el ministerio y siguieran llevando el Evangelio a todas las naciones. Así como Elías le heredó a Eliseo su ministerio, así Jesucristo nos deja el ministerio a la iglesia de seguir, hermanos, llevando el Evangelio a toda nación. En Deuteronomio 34, del 7 al 9, vemos cómo Moisés le hereda su ministerio a Josué y le deja su espíritu. En Deuteronomio 34, 7 al 9 dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Aquí vemos a Moisés, hermanos, cuando fue quitado de liderazgo de Israel, cuando Dios se lo llevó a Moisés, cómo hereda el espíritu a Josué para que siga su ministerio como el líder que iba a meter al pueblo de Dios a la tierra prometida. Así, hermanos, como estos hombres heredaron su ministerio, así Jesucristo hereda el ministerio a su iglesia. Josué fue llevado al cielo y Moisés no fue hallado su cuerpo, igual por eso se presentó en la transfiguración
a Jesucristo, como vemos en Marcos 9, del 2 al 7. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Aquí en la transfiguración, Jesucristo se encuentra con Elías y con Moisés. Con Elías, porque Elías también fue arrebatado en un torbellino, y con Moisés, que nunca encontraron su cuerpo, que se estaba peleando entre Satanás y los ángeles de Dios por el cuerpo de Moisés. Aquí vemos en la transfiguración tanto a Elías, que fue alzado y heredó su ministerio a Eliseo, y a Moisés, que fue alzado y heredó su liderazgo a Josué. Así Jesucristo de la misma forma fue alzado y heredaron su liderazgo a la iglesia para llevar, hermanos, su ministerio a toda nación. Elías y Moisés son los 2 testigos que nos narra el Apocalipsis del 11, del 1 al 6, donde nos dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque así ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollaron la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí vemos, hermanos, los 2 testigos haciendo las señales que hizo Elías, que tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva, y lo que hizo Moisés de convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda plaga, como lo hizo en Egipto cuando sacó al pueblo de delante del faraón y los libró de la esclavitud de Egipto, hermanos. Aquí vemos a estos 2 hombres, a estos 2 testigos que se encontraron con Jesucristo en la transfiguración, heredando sus liderazgos. Así Jesucristo hereda el liderazgo a la iglesia, por eso nos deja la gran comisión, hermanos, para que sigamos llevando ese mensaje, ese mismo mensaje que predicó Jesucristo, nosotros lo sigamos llevando a todas las naciones, como dice Mateo 28 del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí, hermanos, este es el propósito de que Jesucristo haya resucitado, subido al cielo, sentarse al Padre y mandar su Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para que nosotros, hermanos, tomemos el liderazgo y sigamos llevando la gran comisión y el evangelio a todas las naciones. Este es el propósito
por qué fue el día del Pentecostés donde nació la iglesia. Y este es el propósito, hermanos, que tenemos todos nosotros como cristianos de llevar el evangelio a todas las naciones como nos lo heredó nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Este es el propósito del Pentecostés, llevar el evangelio a todas las naciones, así como lo hicieron los apóstoles, y este evangelio nos llegó a nosotros como cristianos. Así nosotros tenemos que seguir llevando este evangelio a todas las naciones para que se siga expandiendo el evangelio que Jesucristo a toda criatura, hermanos. Así, hermanos, este es el propósito de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, para ser investidos del Espíritu Santo y seguir la gran comisión que Jesucristo comenzó, les dejó a los apóstoles y nos sigue llegando a nosotros, hermanos. Por eso, hermanos, los seguimos invitando a nuestras clases, tanto de hebreo como de griego bíblico, para seguir aprendiendo más sobre la palabra de Dios y seguir llevando el evangelio a toda criatura y a toda nación. Esa es la comisión de todo cristiano, hermanos. Por eso les invitamos a unirse al canal y seguir compartiendo para seguir llevando este evangelio a toda criatura y a toda nación, hermanos. Dios los bendiga y sigamos la gran comisión que Jesucristo nos dejó a nosotros como su iglesia para seguir llevando el evangelio a toda criatura. Dios los bendiga, hermanos. Amén.